Nosotros debemos tener en cuenta algo antes de abordar este tema maravilloso, y es que hay desacuerdos al interior de la misma iglesia protestante en la manera en que se debe administrar y aún en la manera en que se le debe llamar a esta ordenanza o sacramento. Entonces hay desacuerdos entre protestantes, incluso en el término que se debe usar con respecto a estas dos ceremonias como son el bautismo y la cena del Señor. La Iglesia romana llama a estos dos ejercicios sacramentos. Ahora, los sacramentos en sí mismos en realidad dan gracia a la gente sin requerir fe de las personas que practican tales acciones. Estoy hablándoles de lo que significa para la Iglesia de Roma los sacramentos. Haciendo la aclaración, esto ya lo habíamos hablado semanas atrás cuando hablamos de los medios de gracia. Yo les hablé algo al respecto. Hoy vamos a profundizarlo un poco más. Entonces, la Iglesia de Roma en particular lo llama sacramentos. Algunos protestantes nos hemos rehusado a referirnos al bautismo y a la cena del Señor como sacramentos. ¿Por qué? No porque esté mal, el término está bien, pero lastimosamente hay términos que se han leudado mucho por la Iglesia de Roma. Por ejemplo, el término católico es un término que tristemente nos fue arrebatado, porque el término católico significa universal, más allá de significar la Iglesia misma de Roma. El término católico, Iglesia católica, significa la Iglesia universal. Pero como la iglesia que por excelencia lo ha usado es la Iglesia de Roma, entonces hay dichos como: no, yo soy católico, apostólico y romano, dichos como esos. Y un dicho que supuestamente no hay dicho más católico que es. Lastimosamente ese término católico nos fue arrebatado. Y de alguna manera pasa lo mismo con el término sacramentos. ¿Por qué razón? Porque casi siempre que en una iglesia se usa el término sacramentos, se cree que es una iglesia sacramental. Es decir, una iglesia sacramental es una iglesia que enseña la salvación, la obtención de gracia a través de la práctica de los sacramentos. Entonces nosotros como bautistas, recuerden que este seminario por excelencia es un seminario bautista, no es un seminario presbiteriano, sino bautista. Vamos a hacer esa claridad. Nosotros no los llamamos sacramentos, los llamamos ordenanzas. No porque el término, vuelvo y repito, sacramentos esté mal, esté incorrecto, sino por a veces los malos entendidos que puede traer usar el término al interior de una iglesia protestante. Ahora, hay iglesias que lo usan ampliamente, iglesias protestantes que lo usan ampliamente, y pues de usarlo no está mal, pero entonces nosotros lo hacemos es como para evitar ambigüedades. Nosotros, vuelvo y les repito, hay iglesias como los anglicanos, los reformados y los luteranos que sí se refieren como sacramentos, pero al referirse como sacramentos a estas dos ordenanzas, que son la cena del Señor y el bautismo, ellos hacen la claridad que se distinguen de la posición romana, y eso no quiere decir que sean iglesias sacramentalistas. Se puede usar como sinónimo en significado en la medida en que se nos distingan a la posición de Roma. ¿Qué se puede usar como sinónimo? El término sacramento u ordenanza. Nosotros lo podemos usar al interior de las iglesias protestantes en la medida de que nos alejemos de la posición romana al respecto. Ahora, históricamente debemos nombrar que ha habido fuertes diferencias entre los cristianos evangélicos en cuanto a la doctrina del bautismo. Ahora, podemos tratar estas diferencias con toda cordialidad y en un ambiente de hermandad, porque la doctrina del bautismo no es una doctrina que deba generar divisiones entre los cristianos genuinos. Hay posiciones como la presbiteriana y hay posiciones como la bautista. El bautismo debe ser administrado solo a los que dan una profesión creíble de fe en Jesucristo según la posición bautista. Esa es la posición bautista. El bautismo se debe administrar a solo los que han dado una profesión creíble de fe en Jesucristo. Pues ahí aparece el logo de la iglesia en la que yo sirvo, pues porque somos bautistas. Antes de entrar de lleno entonces en el tema, debemos reconocer que históricamente han habido esas fuertes diferencias. Nosotros creemos que el bautismo no es una doctrina principal, y por esa razón no debe generar ni divisiones ni malestares al interior de los cristianos genuinos.
Yo les he dicho a ustedes en repetidas oportunidades que uno de mis maestros por excelencia, pues hablo de mis maestros a través de sus libros y hablo de sus enseñanzas y predicaciones, fue R.C. Sproul. Y él era presbiteriano. El movimiento Ligonier, que es uno de los movimientos eclesiásticos más fuertes a nivel de la reforma al día de hoy en Estados Unidos, es presbiteriano. Y eso no ha creado ningún problema en que yo aprenda y tome de esa fuente, sabiendo que su posición acerca del bautismo y acerca de su teología pactual no es igual que la mía, de resto puedo hacerlo. Pasa lo mismo, por ejemplo, con un tema que vamos a ver más adelante, que es la escatología. Por ejemplo, yo no comparto la escatología de John MacArthur. John MacArthur es dispensacionalista. No un dispensacionalista clásico, pero sí un dispensacionalista en su posición escatológica. Y eso no impide que en el resto de sus posturas y posiciones teológicas y en todo lo que se refiere a doctrina fundamental, concuerde con el pastor John MacArthur y con R.C. Sproul. Entonces, no debe crear malestar el hecho de que haya una posición diferente. Ahora, por el hecho de ser un seminario bautista, hoy voy a hablar de las dos posiciones. Voy a hablar de la posición bautista y la posición presbiteriana, pero obviamente mostrando la bautista como la que creo por la evidencia que hay en las escrituras. Obviamente la posición que nosotros tenemos, vuelvo y repito, es la posición bautista que sostiene que el bautismo debe ser administrado solo a los que dan una profesión creíble de fe en Jesucristo. O sea, nosotros creemos en el bautismo de creyentes, no de potenciales creyentes, sino creemos en el bautismo de creyentes. Pero durante el desarrollo del tema de esta noche vamos a considerar también la posición paido-bautista que aboga por el bautismo de infantes. Debo aclarar que la posición paido-bautista la practican muchas denominaciones, entre ellas, obviamente, la Iglesia Católica Romana, y también al interior de iglesias protestantes, la que por excelencia lo ha hecho es la presbiteriana, no diciendo que es la única, sino la por excelencia que lo hace. Vamos a hablar ahora de lo que significa el término bautismo. Y nosotros también creemos, porque hay otras diferencias, no solamente a quienes se les administra el bautismo, sino también la forma en que se realiza. Algunos bautizan, por ejemplo, los niños. Los que bautizan niños, la mayoría lo hacen por aspersión, es decir, le echan un poquito de agua en la cabeza. Pero nosotros creemos que está muy ligado la forma en que se realiza el bautismo a lo que significa el bautismo. Entonces es muy importante la forma en que se administra esta ordenanza o sacramento. Es muy importante la forma en que se administra. Por eso no solo creemos en el bautismo de creyentes, de personas que han confesado al Señor, de personas que han nacido de nuevo y por eso acceden al bautismo, sino que también creemos que el bautismo debe ser por inmersión. Este era el modo en que las personas eran bautizadas en el Nuevo Testamento. De hecho, la misma palabra nos deja ver que era por inmersión, porque la palabra griega baptismo significa hundir, sumergir, inmergir. De hecho, era un término que se relacionaba, el término nace no de la práctica bautismal, sino que el término nace de una actividad que hacían cuando teñían la ropa. Y se le llamaba a ese proceso de cambiarle de color a una pieza, a una tela, se le llamaba bautizar la tela, porque se sumergía en el tinte, en el teñido, se sumergía completamente y la tela adquiría el color de la tinta. A eso se le llamaba bautizar la prenda. Entonces viene de un término secular que luego se tomó como un término eclesiástico. Marcos 1, verso 5 dice de la siguiente manera: y eran bautizados por él en el río Jordán. En el río Jordán. Y siempre se va a hablar de lugares de muchas aguas donde se realizaban bautismos. ¿Por qué? Porque se necesitaba de cierta profundidad, digo yo, para que se pudiera meter todo el cuerpo. No estoy diciendo lugares hondos, pero sí que hubiese cierta profundidad
para que se pudiese meter y sumergir todo el cuerpo. Marcos 1, que lo leíamos, pero ahora el verso 10 dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Este texto es maravilloso, está hablando de, de cómo se realizaban los bautismos, y cuando dice, y subía del agua, quiere decir que se sumergió. Juan 3:23 dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Cuando se habla del término muchas aguas, se refiere a que era hondo. O sea, que no era ahí un lecho de agua nomás, sino que era hondo. Hechos 8:36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No vemos al eunuco con el afán de llegar a una casa para que le viertan un baldado de agua en la cabeza, sino está buscando un lugar donde haya agua, un lago, un río, etc. El simbolismo de unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección nos parece exigir de la misma manera que el bautismo sea por inmersión. Quiero por un momento que ustedes piensen cómo es el bautismo por inmersión. Se toma a la persona y luego de hacerle una pequeña reflexión de lo que va a suceder, se le sumerge en las aguas y luego se sale de las aguas. Uno está tomando al bautizado y lo sumerge en las aguas y luego lo ayuda a salir de las aguas. Miren lo que dice Romanos 6 del 3 al 4 en cuanto a la representación de identificarnos con la muerte de Cristo cuando nos sumergimos y somos sepultados, como lo ha dicho la iglesia antigua, por una tumba de agua, y luego salimos a la superficie nuevamente. Romanos 6, 3 al 4, esta identificación de sepultados con Cristo y de resucitados con Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Es precisamente lo que yo le digo a las personas cuando las bautizo. Se sumerge y se identifica con la sepultura y morimos al pecado, no en ese momento, sino es una recreación de lo que sucedió en nuestro nuevo nacimiento. Y luego al salir del agua es como si resucitáramos a una nueva vida. Vuelvo y repito, no sucede en ese momento. Es la representación de algo que ya sucedió previamente en la vida del creyente. Colosenses 2:12 dice sepultados con él en el bautismo. O sea, habla de manera muy notoria de sepultados. Y es algo bien diciente que el agua debe cubrir a la persona que está siendo bautizada. Esa actividad la llama la Biblia sepultados en el bautismo. Ahora bien, esta verdad claramente queda simbolizada en el bautismo por inmersión. Cuando el candidato al bautismo es sumergido en el agua, eso es un cuadro de descender a la tumba y ser sepultado. Salir del agua es entonces un cuadro de ser resucitados con Cristo para andar en una nueva vida. Vuelvo y repito, una ilustración de algo previo que sucedió en la vida de ese creyente, porque nosotros creemos, los bautistas, en el bautismo de creyentes. Eso no está sucediendo en el momento en que lo está realizando, no. Es una alegoría, es una prueba gráfica, es una demostración pública de algo que sucedió anteriormente porque se demanda de que esta persona sea un creyente. El bautismo por inmersión entonces ilustra la muerte también a la vieja naturaleza y a la resurrección de una nueva vida en Cristo. El bautismo por aspersión no cumple con esa ilustración en absoluto. Algunos objetan diciendo que lo principal que se simboliza en el bautismo es la purificación y la limpieza de los pecados y no la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora yo digo, ¿qué harán esos textos que hemos leído? Eso no es lo que vemos en la enseñanza del Nuevo Testamento. Si las iglesias enseñaran más claramente estas verdades, los bautizos serían una ocasión de mucha mayor bendición en la iglesia. De hecho, el bautismo sería una excusa para predicar el evangelio a los no creyentes. A las personas que están viendo el acto, sería una excusa para poderles predicar. Ahora vamos a hablar de una segunda parte en la clase del día de hoy, y es los candidatos al bautismo. En nuestro caso, como
cristianos bautistas como protestantes bautistas reformados, obviamente esto se limita solo a un grupo, al grupo de creyentes, serían dos candidatos. El testimonio que vemos en el Nuevo Testamento es que solo las personas que han dado profesión creíble de fe debían ser bautizadas. Y las pruebas de las Escrituras son abrumadoras. A eso es a lo que se le conoce, y ya se los ha explicado, como bautismo de creyentes. Y la razón es porque el bautismo es un símbolo de empezar una vida cristiana. No que en el bautismo suceda algo, sino que sencillamente es una alegoría, un recordatorio, una, una muestra gráfica de lo que ha sucedido en esa persona que se está bautizando. El argumento de los pasajes narrativos del Nuevo Testamento sobre el bautismo, los que fueron bautizados y que dieron una profesión de fe antes de hacerlo. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, ¿quiénes son estos? Los que al ser predicado el Evangelio por el apóstol Pedro, se convirtieron. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Esto es interesantísimo. Los que recibieron su palabra, o sea, los que creyeron. Y yo les pregunto, la persona que crea el Evangelio, ¿cómo se le denomina? Se le denomina creyente. Posterior a eso, ¿fueron qué? Bautizados. ¿Por qué lo hizo de esta manera Pedro? Cumpliendo con la gran comisión. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quiénes? A discípulos. No a no creyentes. No a gente que potencialmente puede convertirse, sino a personas que verdaderamente, efectivamente han depositado su confianza en el Evangelio y por consiguiente en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Eso sucede cuando Felipe predica en Samaria y se bautizaron hombres y mujeres, pero dice la Escritura que Felipe anunció el Evangelio y le creyeron al Evangelio que predicaba Felipe, es decir, creyendo. Ahora, siempre, yo quiero hacer aquí una claridad, y más cuando hablamos de Samaria, el único que tiene completa certeza de quién es creyente real y quién no es un creyente real, ¿quién es? Dios. Es el único. Uno como ministro del Señor, uno como presbítero, uno como oficial de la iglesia, como pastor, como obispo, como anciano, se esfuerza en ver el testimonio y las evidencias de fe de la persona para bautizarle o no. Hace poco aquí en la iglesia una persona muy joven se me acercó diciéndome que quería ser bautizada. Y a esas personas yo les doy un curso. Ahora, ¿a qué personas bautizo? Bautizo a personas que ya llevan cierto tiempo en la iglesia, donde yo puedo corroborar su testimonio de vida. En este caso, con este joven, le prediqué las clasecitas, el pequeño cursillo de bautismo, que es, ¿qué es el Evangelio? Se llama la primera clase, y la segunda clase es, ¿qué es el bautismo? Que es una clase un poco más pequeña a esta. ¿Por qué? Porque yo no me enredo en hablar de posiciones de bautismo, ni de presbiterianos ni de bautistas, sencillamente hablo del bautismo de creyentes. Entonces es un poco más corta que esta que les estoy presentando a ustedes. Y en ese pequeño cursillo uno ya puede evaluar si la persona tiene realmente una fe clara bíblica. Me he llevado sorpresas, personas que en el momento antes de bautizarla me han dicho, le he dicho, ¿y por qué fue lo que hizo el Señor por ti? ¿Por qué crees que mereces entrar al cielo? Y con sorpresa me he encontrado con personas que luego de estar un buen tiempo en la iglesia y luego de estar muy pendiente del curso y hacer todos los requerimientos que les hemos pedido, con gran sorpresa me dice, no, es que yo he tenido la fe que otros no han tenido. ¿Y cómo así? Sí, es que, no sé, de una manera especial yo creo, y no entienden, por ejemplo, la incapacidad humana de creer sin que Dios actúe en su vida. Cosas que se les ha predicado en la iglesia y aún en el cursillo de bautismo. Una persona que tiene esa idea de que la fe que tiene es suya, que es una idea más arminiana que calvinista, obviamente no la voy a bautizar. Porque la persona debe entender que esa persona es salva es por la obra de Cristo y que deposite completamente su confianza en el Señor Jesucristo. Entonces ha habido momentos donde las personas
que hicieron el curso y que han estado un tiempo en la iglesia, se les practica el bautismo y a otras que no, y se les invita a afianzar su fe. A otras no se les ha bautizado porque su testimonio no es coherente con el de un creyente, y se les ha invitado a que sean personas consagradas, que vivan en santidad y para la gloria de Dios, y que en ese momento se podría considerar ser bautizados. Entonces hay varios motivos por los cuales nos tomamos muy en serio lo que es bautizar a creyentes. Pero aún a pesar de todo esto, nos va a suceder que hay momentos donde puede que nos metan goles. Ese fue el caso de Hechos capítulo 8. Entre todos esos que se bautizaron, hombres y mujeres, se bautizó Simón el Mago. Se bautizó Simón el Mago y luego, con la observación que hace a Pedro de querer comprar el don de Dios con dinero, la condenación que sale de la boca de Pedro hacia este hombre, obviamente impenitente y completamente mercenario al querer negociar con el don del Espíritu Santo, demostró que finalmente, aunque fue bautizado, no era un verdadero creyente. Entonces yo aclaro esto porque la iglesia se esfuerza por bautizar, y cuando digo la iglesia no hablo de la iglesia local específica de un lugar, sino la iglesia bíblica, la iglesia que busca la gloria de Dios, siempre necesitará, y si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de las marcas distintivas de una iglesia pura, se hablaba de que una de las marcas distintivas era de que esa iglesia administraba correctamente las ordenanzas o sacramentos, que cuáles son la cena del Señor y el bautismo. Entonces nos tomamos muy seriamente cómo se administran estas dos ordenanzas y que haya temor de Dios en el pueblo para poderlo hacer. Contando con eso es que podemos decir que se bautiza solo creyentes. Ahora, ¿quién sabe quién es verdaderamente creyente y quién no? El único que lo sabe es el Señor Jesús. Pero obviamente las personas deben mostrar, tener suficiente claridad para demostrar que han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Hechos 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y más adelante en el verso 47 dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. ¿De quién está hablando? Estaba hablando de Cornelio y su familia. Todos los que estaban escuchando el discurso. Cuando dice que cayó sobre ellos el Espíritu Santo, quiere decir que ellos creyeron al discurso y depositaron su confianza en el Señor Jesucristo. Por eso es que Pedro se pregunta, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? ¿Qué significa recibir el Espíritu Santo luego de Pentecostés? Haber nacido de nuevo. Ellos habían nacido de nuevo y posteriormente a eso fueron bautizados. Entonces, esto quiere decir en estos pasajes que solo creyentes fueron bautizados. El argumento del significado del bautismo también es importante tenerlo en cuenta en la clase del día de hoy. El símbolo externo de empezar la vida cristiana debe ser dado solo a los que muestran evidencias de haber empezado la vida cristiana. Vuelvo y repito, el símbolo externo de empezar la vida cristiana, porque el bautismo debe ser de lo primerito que hace una persona que empieza a militar en los caminos de Dios. Es de lo primero que debe hacer, esa muestra pública de fe. Entonces, ese símbolo, el bautismo, que es el símbolo externo de empezar una vida cristiana, solo debe ser administrado a los que anteriormente a bautizarse han mostrado testimonio de haber comenzado una vida cristiana. Es decir, se ve en esa persona que hubo un antes y un después de Jesucristo. Se ve en esa persona que iba para un lado y luego por el producto de la conversión y el arrepentimiento, la fe, la conversión que es arrepentimiento y fe, después de que se convirtió, cambió por completo su estilo de vida. Ese es un verdadero candidato para ser bautizado. Gálatas 3:26 al 27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No que hayan sido revestidos en el bautismo. Fueron revestidos el día que nacieron de nuevo y públicamente muestran ese fenómeno maravilloso en su vida con el bautismo. En Gálatas, Pablo aquí da por sentado una identidad con Cristo
del cual el bautismo es una señal externa de regeneración interna. Por esa razón los bautistas no creemos en aplicar el bautismo a bebés, porque el bebé no tiene el sentido racional de identificarse con Jesús. No tiene el sentido racional de identificarse con Jesús. Ahora, yo siempre tengo que estarles recordando estas doctrinas a ustedes. Por favor, apaguen el sonido los que hasta ahora están entrando a la sesión. Yo tengo que recordarles estas cosas siempre. El hecho de que se esté diciendo de que los bebés no tienen la razón para identificarse con Cristo, no quiere decir que es el hombre, el ser humano, el que tiene la capacidad de identificarse con Cristo. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando el Señor le da luz a una persona, es decir, le da vida espiritual, esa persona, luego de tener vida espiritual, tiene la capacidad de entender el Evangelio y por tener vida espiritual, sentirse lo suficientemente perdido como para confiar total y absolutamente en el Señor Jesucristo para salvación. Porque acuérdense que el medio a través del cual llegamos a la gracia es la fe. La persona muestra que ha nacido de nuevo porque cree al Evangelio. Pero una persona no puede creer en el Evangelio si primero no tiene vida y segundo si no tiene racionalidad. Porque nosotros tenemos una fe que es completamente racional. Aún hay personas que son no creyentes, que entienden al dedillo el Evangelio, entienden lo que hizo Jesús, en qué momento lo hizo, la necesidad que tenía de hacerlo, por el estado en el que se encontraban los perdidos. El problema de esas personas es que no creen, pero lo entienden perfectamente. Entonces, cuando hablamos de creyentes, hablamos de una persona que ha obtenido vida espiritual. Pero la evidencia que ha obtenido vida espiritual es que entiende el Evangelio y lo acepta, lo abraza, lo cree. Y a esa persona se le puede denominar creyente. Esa actividad no la puede demostrar un bebé. No la puede demostrar un bebé porque el bebé todavía no entiende y no puede ser conscientemente un creyente del Señor. Romanos 6, del 3 al 4, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Y Romanos 6:11 habla: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algo que uno reflexiona con las personas que hacen el cursillo del bautismo es esto. Tú ya al día de hoy vives una vida consagrada al Señor, o eres de los que piensan, no, eso me bautizo y ahí sí empiezo a consagrarme. Porque si esa es tu política, si ese es tu pensamiento, eres candidato a no bautizar. Porque una persona ya debe estar viviendo en santidad por la obra regeneradora, por haber nacido de nuevo, ya debe estar viviendo en santidad. Hay gente que se me acerca y me dice, uy, no, ¿usted ya es bautizado? Y yo, ¿y por qué? Me dice, porque es que si usted se bautiza ya no se puede devolver, o sea, eso ya entró y no se puede salir. O sea, ¿quién dice eso? O sea, una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo es la persona que ya nunca va a volver atrás. Y sencillamente el bautismo será una evidencia externa de una verdad interna. A veces hay mucha superstición en torno y alrededor de la práctica del bautismo en cuanto a que ya si se bautizó ya no puede salirse de la iglesia. O sea, así no funciona la cosa. Los verdaderos candidatos a bautizarse deben ser los que han nacido de nuevo y porque Dios les ha dado vida, nunca caerán de la gracia porque perseverarán hasta el final. Por la fe misma que el Señor les ha dado de no soltarse del Señor. Ahora, ya se los he explicado a ustedes, que para mí es más preservación que perseverancia de los santos. Porque todo lo que necesitamos para perseverar hasta el final es Dios quien nos lo da y nos lo otorga en el momento en que nos regenera. Entonces, debemos derrumbar todos esos tipos de pensamientos incorrectos acerca del bautismo, porque no es así. El bautismo es una evidencia de lo que sucedió internamente en la persona. La persona es candidata a ser bautizada porque ya evidencia santidad.
Por eso Romanos 6 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Cristo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Esto no significa que andamos en nueva vida desde que nos bautizamos. Eso significa que el bautismo es la señal de que andamos en vida nueva y por eso podemos ser candidatos a bautizarnos. La persona que se bautiza debe identificarse plenamente con Cristo. Y para poderse identificar, como lo vemos en Romanos 6 y Romanos 6, 3 al 4 y Romanos 11, Pablo enfatiza que debemos entender y aceptar, cosa que es imposible para un bebé, para un infante. Los que abogan por el bautismo de infantes usan lastimosamente términos muy vagos como para que los niños, como que los niños son adoptados en el pacto o en la comunidad del pacto. Pero el Nuevo Testamento no habla de esa manera en cuanto al bautismo. O sea, las personas que practican el paidobautismo hablan de que los bebés al ser bautizados son aceptados o adoptados en la comunidad del pacto. ¿Cuál es la comunidad del pacto? La iglesia. Es como una presentación de niños más que un bautismo. Pero la Biblia no habla del bautismo en estos términos, mis hermanos. Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Es que son tantos pasajes que identifican el bautismo con la muerte y resurrección de Jesucristo y la identificación que debe haber del creyente que lo practica con la obra de Cristo, que es abrumador usar términos tan ambiguos y vagos como que no, el niño sencillamente está haciendo parte ahora de la iglesia. No, eso no es el bautismo. Los bebés, vuelvo y repito, no tienen la capacidad para ejercer fe por sí mismos. Ahora alguien podría decir, nadie. Y sí, es cierto, nadie, si no opera Dios. Pero una vez opera Dios en una persona y nace de nuevo, esa persona al entender el evangelio puede creer, y ese creer es fe. O sea, la fe sigue siendo el medio de salvación. Un bebé no puede ejercer esa fe, así tenga vida eterna, así así el Señor le haya dado luz y vida, si no entiende el evangelio, no puede echar mano del medio de gracia, escúchenme bien, del medio de gracia que es la predicación para poder creer. Acuérdense que uno no cree mágicamente, uno cree por un proceso racional que hay. Por eso Pablo dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? O sea, miren lo importante de que la gente escuche el mensaje y que evidencie que ha nacido de nuevo porque crea ese mensaje y corre a Cristo. Los bebés no tienen la capacidad para ejercer este tipo de fe por sí mismos. Sin duda, el parámetro del Nuevo Testamento es que el bautismo se realice a creyentes que a través de obedecer la orden del Señor dan muestra pública de identificación con Cristo. Ahora, frente a la noción bíblica acerca del bautismo solo para creyentes y de candidatos al bautismo, algunos han planteado dos alternativas más. La alternativa 1, la noción católico-romana del bautismo. El bautismo es necesario, dicen ellos, para salvación y que el acto del bautismo en sí mismo produce regeneración. Nosotros solo hablamos la semana pasada cuando hablamos de los medios de gracia y hablábamos de la idea o el entendimiento que tenía la Iglesia católico-romana acerca del bautismo. Ellos decían que no importaba ni que la persona en la que se practicaba el bautismo, ni el que lo ejercía, o sea, ni el que bautizaba, ni el bautizado, no importaba que no tuvieran fe, sino que el mismo bautismo tiene suficiente gracia para salvar al bautizado. Entonces, en ese orden de ideas, cabe muy bien el bautizar bebés en la Iglesia Católica, porque el acto de bautizar niños y poner nombre a ellos
la Iglesia Católica Romana lo llamó cristianizar. Ellos no necesitan que el bebé ejerza fe. Ellos no necesitaban que los indígenas tuvieran fe ni que los musulmanes tuvieran fe, porque supuestamente el sacramento como tal tenía la suficiente gracia para poder salvar a esa persona sin que esa persona entendiera absolutamente nada. Algunos protestantes parecieran, escúchenme bien, tener el pensamiento de alguna manera católico al respecto, de que como que no hay la necesidad, y no estoy hablando de los que bautizan infantes, no estoy hablando de los presbiterianos, aquí estoy hablando de la iglesia infantil que vemos hoy, al día de hoy. Gente que cree que se salva por decir una oración. A esas son las personas que me refiero. Gente que cree que se salva por decir una oración, la oración de fe. Creo en el Señor Jesús, pero nunca se les ha dicho qué hizo el Señor Jesús, por qué era necesario, cuál era la condenación de las personas y lo necesaria que es la fe en medio de todo esto. O sea, no se les ha predicado el Evangelio, pero se les dice que crean en Jesús. Es como decirte a ti, en un avión a 10.000 pies de altura, sin tú conocer a la persona que preparó tu paracaídas y tú sin lanzarte nunca en paracaídas. Y de hecho, sin tener seguro que ese morral que te están pasando es un paracaídas, la persona te diga a ti, por fe, póngase esto que va a abrir, láncese. Y tú pensando que mágicamente va a suceder lo que esa persona que no conoces te está diciendo. Yo te digo que difícilmente tú te lanzas de ese avión. El avión no se está cayendo, lo estás haciendo por pura diversión. Yo te aseguro que tú no te lanzas. Pero al día de hoy muchas personas en las iglesias se lanzan a ciegas a hacer oraciones que ni siquiera entienden porque piensan que de manera mágica serán salvas. Esa es la noción católico-romana de los sacramentos. No se necesitaba que la persona que lo efectuara tuviera ni fe ni nada. Sencillamente el mismo sacramento tenía el poder de realizarlo. Como hay muchos que creen que es la oración de fe la que lo salva. Eso es terrible. Esto es terrible. Y algunos llaman a la oración de fe cristianizar, como en el pasado se le llamaba al acto de bautizar a los niños y ponerles nombres cristianos, cristianizar. Al día de hoy le llaman evangelizar a eso, de pasar un poco de gente que lo único que quiere hacer es salir rápido de ese culto para irse a rumbear el sábado. Pero si hace la oración de fe, ya es salvo. Si esa noche se muere borrachito, ya se va para el cielo porque es que fue salvo porque hizo la oración de fe. Así de ciegos estamos en esta época. La Iglesia romana, volvamos a entender, sostiene que los sacramentos funcionan aparte de la fe de los que participan en el sacramento. Eso se lo leí también la vez pasada. Ludwig Ott dice, la Iglesia Católica enseña que los sacramentos tienen una eficacia objetiva, es decir, una eficacia independiente de la disposición subjetiva del que lo recibe o del que lo ministra. Miren el dibujito. No importa la fe de este cura, ni la fe del bebé. Importa que el acto que están haciendo tiene suficiente gracia para salvar al bebé. Esto no lo dice la Escritura. Pero bueno, sigamos viendo lo que dicen los católicos. Una eficacia independiente de la disposición subjetiva del que lo recibe o del ministro. Los sacramentos confieren gracia de inmediato, es decir, sin la mediación de la fe fiduciaria. ¿Cuál es la fe fiduciaria? La fe fiduciaria fue un término que usó Agustín cuando decía que no era solo suficiente que tú entiendas tu fe, sino que también la ames, la atesores en tus emociones y la demuestres con tus acciones. Él llamaba a entender la fe la notitia. Él llamaba al amar esa verdad, al amar lo que se te está predicando el Evangelio, se le llamaba lo emocional. Y el creer y evidenciar tu fe con actos se le llamaba la fiducia. La fe fiduciaria entonces es cuando tú demuestras tu fe con tus acciones. Por eso se dice que la Iglesia Católica no necesita de fe fiduciaria para bautizar a las personas que va a bautizar. No necesita haber evidencias de fe en la persona para bautizar. Los sacramentos operan, y este término también se los dije la semana pasada, ex opere operato, por la obra realizada, es decir, el mismo sacramento opera por el poder del rito. Y por eso a estas iglesias se les llama iglesias sacramentales, porque se cree que los sacramentos producen gracia,
para salvar a las personas que los ejercen. Por eso en la Iglesia Católica Romana es tan importante que tú te bautices, hagas la primera comunión, hagas la confirmación, seas de los que hace la penitencia cada 8 días y vas y les confiesas los pecados al cura, que te cases, porque en el matrimonio también como un sacramento, la unción de los enfermos, bueno, todo esto, ellos dicen que entre más los practiquen las personas y más juiciosos sean con ellos, más gracia atesoran para poder en un futuro ser salvos. La fe puesta, que no es en la causa efectiva de justificación, no necesita estar presente. La fe que los infantes carecen es reemplazada por la fe de la iglesia. Miren esto. Eso es lo que pasa con el sacramento. No importa que el niño o el bebé no tenga fe. Esa fe es reemplazada por la fe de la iglesia, supuestamente. Ahora, la alternativa 2, la noción paido-bautista protestante. O sea, vamos a explicar ahora por qué razón las personas protestantes bautizan a los infantes, pues por su entendimiento de las escrituras. Aquí vamos a profundizar. Si se dan cuenta en la posición católico-romana, no profundizamos en nada de las escrituras, porque es que ellos no sacan su práctica doctrinal de la teología bíblica. Ellos se inventan su doctrina en la Iglesia Católico-Romana. La doctrina de ellos es una doctrina ex cátedra, que no emerge de las escrituras. Ahora, vamos a ir a la alternativa 2 de paidobautismo, que son los hermanos protestantes que bautizan infantes, pero que ellos sacan su práctica de las escrituras, de su entendimiento de las escrituras. Entonces vamos a tratar de desentrañar lo que entienden los paidobautistas. El bautismo se administra apropiadamente a todos los hijos de los padres creyentes. Es decir, que aquí no se bautiza a todos los niños. O sea, llega una persona desconocida a la iglesia y bautícemelo, no. Las iglesias protestantes paidobautistas bautizan objetivamente son a los hijos de los padres creyentes. Y lo que ellos argumentan es el argumento del pacto para este bautismo de infantes. A los infantes en el antiguo pacto, y acá tenemos que hacer una comparación, ¿verdad? De frente hacer una comparación del bautismo con la circuncisión, porque ese es el entendimiento bíblico que tienen las iglesias paidobautistas. Ellos comparan, y estoy hablando de las iglesias protestantes paidobautistas que sacan su doctrina de las escrituras. El entendimiento que ellos tienen del argumento de su teología pactual es que ellos comparan y ven en los diferentes pactos, esto lo vimos de alguna manera cuando daba clases de teología del pacto los viernes, si alguien estaba conmigo, vieron este tema. En particular, por ejemplo, los presbiterianos, su teología pactual ve continuidad. ¿Y esto qué significa? Ellos ven que en el pacto con Noé, en el pacto con Abraham, en el pacto con Moisés, en el pacto con David, en cada uno de los pactos y en el pacto en el nuevo pacto, que todo esto hace parte del pacto de gracia, ven en cada pacto el evangelio, o sea, la plenitud del evangelio. A eso se le llama continuidad. Hay continuidad. Entonces ellos no tienen problema en comparar la circuncisión con el bautismo. Comparar la circuncisión con el bautismo. Era tal vez la forma en el antiguo pacto de hacerlo. En el Antiguo Testamento, la circuncisión era la señal externa de entrada a la comunidad del pacto o a la comunidad del pueblo de Dios. Por eso el término vago que hablábamos anteriormente, de que para ellos bautizar infantes es la entrada a participar de la iglesia, a participar del pueblo de Dios. Segundo, el bautismo entonces en este sentido se convierte en un paralelo a la circuncisión. Y la prueba bíblica y escritural para que ellos crean lo que creen es Colosenses 2 del 11 al 12. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo,
en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí entonces Pablo hace una conexión explícita entre la circuncisión y el bautismo en el entendimiento de estas personas de ese texto. Tercero, permítame un momento. Tercer argumento que ellos tienen acerca de por qué bautizan infantes. Ellos ven en la escritura familias completas bautizándose. Por ejemplo, el bautismo de la familia de Lida, Hechos 16:15. Y cuando fue bautizada, y su familia. También vemos que en el texto se puede ver, ellos dicen que el carcelero de Filipos no fue el único que se bautizó, sino dice el verso 33 del capítulo 16 de Hechos, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Sucede lo mismo con la familia de Estefanas. Primera de Corintios 1:16. También bauticé a la familia de Estefanas. Y de hecho, el capítulo 2 de Hechos, el verso 39, muestra bendiciones prometidas del Evangelio que dice el texto son para ustedes, para sus hijos. Y ellos creen esto por el respaldo de ese texto que dice así, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios nuestro llamare. Entonces, supuestamente en estos textos vemos personas que fueron bautizadas juntamente con la cabeza del hogar. Entonces, eso también se vuelve en estas iglesias protestantes que son paidobautistas un suministro bíblico para poder hacer esta práctica. Ahora, vamos a hacer a continuación la respuesta a esos argumentos en favor del paidobautismo. Y se deben señalar los siguientes puntos para aclararlos. Primero que todo, aunque el bautismo y la circuncisión son similares en muchos aspectos, que es el primer argumento de los paidobautistas, no podemos olvidar lo que simboliza, porque lo que simboliza uno y otro es muy diferente y en unas maneras muy importantes. Miren, Génesis 17 del 11 al 13. Circuncidaré pues la carne de vuestro prepucio. Circuncidaréis, perdón, la carne de vuestro prepucio. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón, entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuera de tu linaje, debe ser circuncidado. El nacido en tu casa y el comprado con tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. En este texto podemos ver, esto fue cuando le dijo el Señor a Abraham que se circuncidara por primera vez. Y el Señor es muy claro, porque no solo se tenía que circuncidar la familia de Abraham, sino aún sus siervos y sus esclavos, muchos de ellos que eran extranjeros. Entonces, en este orden de ideas, la circuncisión no estaba restringida a las personas que tenían verdadera vida espiritual, sino más bien se le daba a todos los que vivían entre el pueblo de Israel. A todos los que vivían entre el pueblo de Israel. Entonces, no es una señal de consagración de alguna manera de una persona que es espiritual y que cree en el Señor. Sencillamente el Señor dice, yo entré en pacto contigo, Abraham, y todo lo que está contigo también. Pero sencillamente había personas que creían y que no creían en el Señor dentro del mismo pueblo. La circuncisión también se hizo a todo varón que vivía entre el pueblo de Israel. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio de ellos en aquel mismo día como Dios le había dicho. Entonces es una práctica que se realizaba solo a los varones. Por obvias razones, por lo que significa la circuncisión, lo anatómicamente que significa la circuncisión. O sea, las mujeres están aisladas completamente de esta práctica. La presencia o ausencia de vida espiritual interna en las personas, en los varones que eran circuncidados, no hacían la diferencia para nada en el asunto de si uno u otro era circuncidado.
Ahora, debemos entender también algo. La circuncisión solamente era una sombra, un tipo de un antitipo, porque la verdadera circuncisión es algo interno y espiritual. Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la de corazón, en espíritu, y no en letra. Cuando dicen letra es la persona que se circuncidaba porque la constitución teocrática de los israelitas en el Antiguo Testamento les decía que tenían que circuncidarse. ¿Qué estaban haciendo los esclavos de Abraham? Sencillamente estaban sujetando a la constitución de un gobierno teocrático bajo el cual vivía Abraham. Eso era lo que estaban haciendo. Pero no implicaba en ellos la mínima acción de fe. La circuncisión se hizo a todo varón que vivía entre el pueblo de Israel, aunque la verdadera circuncisión es algo interno y espiritual. Pablo en Romanos capítulo 2, ¿por qué hace esta aclaración? Porque todo el mundo se sentía parte del pueblo de Dios por ser circuncidado. Y el apóstol Pablo tiene que decir, no, absolutamente no. No todos los que se circuncidan son parte del pueblo de Dios. De hecho, no todos los hijos de Abraham son hijos de Dios. O sea, va más lejos, Pablo. Eso es importantísimo. Es muy importante lo que cree la persona que ejercita esa acción como tal. Entonces, si se compara el bautismo con la circuncisión, por ahí pierde el año, porque sí se necesita de una fe y de una creencia. No era solamente, si se quiere comparar de alguna manera la circuncisión con el bautismo, ¿por qué de alguna manera marginar o impedir que se bauticen los hijos de no creyentes? Porque eso era lo que sucedía, eso era lo que sucedía en el Antiguo Testamento con la circuncisión. Si vivía dentro del pueblo, circuncídese. Cualquier persona entonces que visite una iglesia paido bautista, cualquier persona que los visite, bautícenle los hijos, porque no hay necesidad de que vean cierta fe, si es que de verdad hay un paralelo entre la circuncisión y el bautismo. No hubo esfuerzo alguno de restringirle la circuncisión a los que no eran creyentes. Solo aquellos cuyo corazón en realidad estaba circuncidado espiritualmente y que tenían genuina fe eran los que se salvaban. Así era en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la situación es muy diferente, muy diferente. El Nuevo Testamento no se habla de la iglesia como un grupo conformado de creyentes y de los hijos y los parientes y los sirvientes. No, así no se ve la iglesia. La iglesia solo está compuesta por ¿quiénes? Por creyentes. Cada día se añadían a la iglesia los que han de ser salvos. O sea, ¿quién es la iglesia? La iglesia es la comunidad de los santos. Eso es la iglesia. Nosotros debemos entender que la cosa cambia completamente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En la iglesia del Nuevo Testamento, la única cuestión que importa es si uno tiene fe para que salva y ha sido espiritualmente incorporado en el cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia. ¿Ustedes por qué creen que uno como pastor se cuida tanto de administrar bien las ordenanzas? De que una persona, si se bautiza es porque, hombre, Dios de verdad actúa en ella y que mínimamente, aunque se haya conciencia en la persona que se bautiza. ¿Por qué creen que uno se cuida tanto en que solamente reciba la cena del Señor una persona que verdaderamente tiene temor de Dios y ha sido unida a Cristo? ¿Saben por qué nos cuidamos tanto? Porque guárdenos el Señor de estarle dando la cena a una persona que no está unida a Cristo, pero con su acto lo estamos forzadamente uniendo a Cristo. Cosa que no puede suceder. Pero porque una persona que no está unida, no está unida. No sería un sacrilegio que una persona coma la cena del Señor sin estar unida a Cristo. Entonces no podemos comparar cómo eran las cosas en la circuncisión del Antiguo Testamento y cómo son las cosas ahora. Les voy a poner un ejemplo. Mi hija va a cumplir 11 años ahorita en abril. 11 años. Esa niña ya se vio toda la teología sistemática. Va por la segunda vez que va a ver teología sistemática.
te aseguro que Elisa sabe más teología que muchas personas que están viendo este curso el día de hoy. Pero con mi esposa aún no hemos permitido que ella tome o sea, nos hemos más bien, no tanto no permitido, sino que le hemos dado la oportunidad de que se piense mejor las cosas. Y por ahí, cuando tenga 12 años, que ahí sí tome una decisión sin presión de su papá y de su mamá, a ver si ella es creyente o no. Que ella sea la que tome la determinación de si va a depositar su confianza plenamente en el Señor. Ella ya lo exterioriza. Ella hace su devocional, hace el altar familiar con nosotros. Los viernes está sentada y ustedes los que están conmigo en clase los viernes la ven cada 8 días al otro lado de la pantalla en su computador personal, en otro lado, porque ni siquiera se sienta ya aquí a mi lado, sino ella quiere también participar como el resto de los estudiantes. Está con su portátil por allá. Ella está siguiendo su proceso. Pero todavía hemos de alguna manera aplazado esa decisión para que ella no sea afectada por nosotros y que tome una decisión completamente independiente como lo debe hacer todo creyente, una decisión personal. Ella el día de hoy no participa de la cena, ella no ha sido bautizada y ella entiende lo importante de estas dos ordenanzas y se lo está tomando tan en serio que se está tomando el tiempo para hacerlo. Hay temor de Dios en esa acción. ¿Por qué razón entonces vamos a unir algo que no tiene que ver con los sacramentos? ¿Cómo llega a ser entonces un miembro de una iglesia? Uno llega a ser miembro de la verdadera iglesia al nacer de nuevo y tener fe que salva, no por el nacimiento físico, no por el nacimiento físico. Uno hace parte de la iglesia. Lo que promueve la iglesia paido-bautista protestante es que con el bautismo se celebra la unión a la comunidad del pacto. ¿Cómo yo uno a la comunidad del pacto a una persona que no ha nacido de nuevo? Es que yo no sé si ese bebé ha nacido de nuevo. Ese bebé no ha nacido de nuevo. ¿Por qué razón? No tenemos las evidencias. Listo. Si una persona dice, yo tengo la evidencia de que ese bebé nació de nuevo, ¿cómo? Si la única manera de evidenciar que una persona ha nacido de nuevo es porque vive una vida santa. Y un bebé no puede vivir una vida santa porque ni siquiera sabe que es pecado. Entonces debemos tener mucho cuidado de qué personas estamos permitiendo que entren a la comunidad del pacto. Entonces a la iglesia no pueden asistir personas que no han nacido nuevo. No, claro que pueden asistir, pero no participar de los sacramentos o ordenanzas. Porque el sacramento y la ordenanza evidencia que esa persona es creyente, estaría evidenciando algo que no es. Aunque el bautismo es la señal de entrada a la iglesia, no es un acto externo en el que se hace miembro o se le da la membresía a una persona, sino que es la fe interna, la del corazón, la que hace una persona que participe de la iglesia y de los medios de gracia. Colosenses 2, 16 al 17, vuelvo y lo leo. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o lo que beben, o con respecto de día de fiestas religiosas, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Y si la realidad se halla en Cristo, lo que define que una persona hace parte o no del cuerpo de Cristo no es que sea familiar de un creyente, es que cree en Jesucristo. Es que cree en Jesucristo. El antiguo pacto era una sombra, era un tipo, ya lo hemos explicado. El nuevo pacto es la sustancia, es la realidad. Romanos 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Cierro con esto, este primer argumento. ¿Cuándo se salva Abraham? Pregunto yo. ¿Cuándo se circuncida? La palabra de Dios dice que ¿cuándo fue justificado Abraham? ¿Cuándo se circuncidó? Para nada. Según Romanos capítulo 4, él fue justificado por la fe, porque le creyó a Dios. Ahora, él podía creerle a Dios solo porque Dios le había dado vida espiritual y por eso él creyó. Luego de haber creído, obedeció y se circuncidó. Lo mismo sucede de alguna manera con los creyentes. No, de alguna manera no, en todo el sentido de la palabra, porque toda la gente se ha salvado de la misma manera en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hago la aclaración. Sucede al día de hoy lo mismo con nosotros. Una persona que se bautiza
hace ese acto de obediencia porque primeramente nació de nuevo. Es un creyente y por eso se bautiza. Eso es importantísimo entenderlo. Entonces, al fin, ¿a qué apuntaba la circuncisión? Bueno, la circuncisión en el Antiguo Testamento era la señal de pertenencia al pueblo de Dios. O ignorás que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Era una señal de que pertenecían a Dios. Ok. Efesios 1 del 13 al 14. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención y la posición adquirida para alabanza de su gloria. La circuncisión sencillamente era una sombra de lo que habría de venir. ¿Y cuál es la sustancia? La sustancia es la regeneración. La sustancia ahora es que nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Qué es ser nacidos de nuevo? Ser nacidos de nuevo es que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y el Espíritu Santo es nuestro sello de que somos salvos. Esto es maravilloso. A eso apuntaba la circuncisión. Apuntaba a una muestra, a una señal de que el Señor había hecho una obra en la persona, en este caso, de Abraham. La circuncisión era una sombra, un tipo, pero no lo real. Apuntaba a lo real, pero era solo una sombra. Y aún Pablo lo señala en relación con los creyentes. Abraham, padre de los creyentes, aún de los incircuncisos, fue por fe justificado antes de circuncidarse, no después. No fue la práctica lo que lo incluyó en el pueblo de Dios, fue su fe, fue que fuera un creyente lo que lo incluyó en el pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios que realmente Dios conocía, porque el Señor, acuérdense, ya no hablemos del tiempo de Abraham, hablemos del tiempo de Moisés. ¿A quién sacó Dios de Egipto? Sacó de Egipto al pueblo de Dios, pero todos eran pueblo de Dios. Primera de Corintios capítulo 10 dice que muchos vieron la nube y muchos tomaron del agua que brotó de la roca. Pero de los muchos no se agradó el Señor y toda una generación murió en el desierto. ¿Por qué? Por incredulidad. ¿Podemos decir que esas personas eran salvos? ¿Eran creyentes? No. ¿Quiénes se salvaron? Los que creyeron. Entonces podemos militar con muchas personas, pero realmente son los nacidos de nuevo, los que tienen acceso a los medios maravillosos de las ordenanzas o sacramentos. Solo ellos, no la gente en general. En cuanto a los ejemplos, ahora vamos a pasar al segundo argumento. En cuanto a los ejemplos de familias bautizadas en el Nuevo Testamento, no pueden ser usados a favor del paidobautismo porque no se está leyendo el contexto completo. El carcelero de Filipos, listo, se convirtió él y su familia, pero le damos el texto completo. Hechos 16, 32 a 34. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, ¿a quiénes se les predicó el evangelio? A todos. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Se estaba hablando como personaje central al carcelero. Pero ellos no se enfocaron solo en el carcelero, no solo le predicaban al carcelero, y porque él nació de nuevo, él y toda su familia iban a ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Se saca de contexto ese texto. No, la gente de su casa escuchó las mismas palabras de las que escuchó el carcelero de Filipo, y él depositó, y su familia también depositaron su confianza en el evangelio. ¿Quién les estaba predicando a ellos? No se nos puede olvidar. A ellos les estaba predicando Pablo y Silas. ¿Será que el Señor, Pablo les iba a decir, hagan la oración de fe? Pablo les iba a predicar lo que había hecho Cristo. O sea, por excelencia, aquel que escribió el Evangelio en Romanos, el que se le enseñó a los Efesios, el que se le enseñó a los Filipenses, en este caso, en Filipos, no le iba a predicar correctamente al carcelero y a su familia. Bueno, ellos escuchan la palabra del Señor, a todos los que estaban en su casa. Y si enseguida son bautizados, es porque Pablo ve en ellos, ¿qué? Fe. Y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Estefanos,
Primera de Corintios 16:15. Bien saben que los de la familia de Estefanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. ¿Por qué bautizaron a la familia de Estefanas? Porque eran verdaderos creyentes, porque se habían convertido. Y el caso de Lida, Hechos 16:15. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, venga a hospedarse en mi casa y nos persuadió. Si la misma Lida puso a escrutinio del apóstol Pablo su conversión, como diciendo, si he dado muestras de que soy una verdadera creyente, ¿no iba a hacer lo mismo con su familia? El texto no contiene ninguna información en cuanto a si hubo infantes en esa casa o no. No es concluyente ni evidente este texto, en particular del líder, para el bautismo de infantes. Y si se usa para el bautismo de infantes, este y los demás, porque en todos no se habla de infantes, se habla de personas que habían depositado o habían escuchado el evangelio, no personas que sin entendimiento fueron bautizadas. Y con respecto a la afirmación de Pedro en Pentecostés, Hechos capítulo 2, de que la promesa es para ustedes y para sus hijos. Miren lo que dice Hechos 39, vuelvo a leérselos. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero Pedro sigue diciendo, continúa su argumentación en el verso 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quiénes fueron las personas bautizadas? Los que escucharon el evangelio y tuvieron una respuesta al evangelio. No personas que sencillamente porque las promesas eran para ellos y para sus hijos fueron bautizados. De hecho, ¿qué significa que la promesa es para nosotros y para nuestros hijos? Significa que el evangelio nos puede alcanzar a nosotros y a nuestros hijos. Otro argumento en objeción al argumento pailobautista se puede hacer cuando hacemos esta pregunta sencilla. ¿Qué es el bautismo? Y esto es interesante. Porque cuando preguntamos qué es el bautismo, los romanos dicen es el sacramento que produce regeneración. Es decir, es el sacramento que otorga gracia para salvación. Eso por un lado lo dicen los católicos romanos. Ahora, los bautistas, por otro lado, decimos que simboliza el hecho de que la regeneración ya fue realizada. Yo como bautista no puedo decir que el bautismo produce regeneración como lo dicen los católicos romanos heréticamente, sin que emerja de las escrituras ellos en la invención de su corazón. Nosotros lo que decimos es no, y lo que ha argumentado durante toda la clase el día de hoy, no. Lo que hace el bautismo sencillamente es una evidencia externa de algo que sucedió previamente. ¿Qué es eso que sucedió previamente? Pues que la persona nació de nuevo, que fue regenerada, que fue sepultada juntamente con Cristo porque murió a su pecado y resucita juntamente con Cristo porque resucita una vida nueva en santidad donde será imitador de Cristo. Simboliza el hecho de la regeneración. ¿Saben qué es lo interesante? Los paidobautistas no pueden adoptar ninguna de estas dos respuestas. Ni por un lado dicen que el bautismo produce regeneración, un acto completamente herético, pero tampoco dicen que simboliza que las personas bautizadas ya fueron regeneradas. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen que simboliza la probable regeneración futura. La probable regeneración futura. O sea que para ellos el bautismo realmente no dice nada. Y esto es interesante. Esto es interesante. Porque quiero que ahora veamos, ya cerrando la clase del día de hoy, el efecto del bautismo. El efecto del bautismo. Alguien podría decir, bueno, pero pastor, tú has dicho que el bautismo es una representación, que el bautismo no efectúa nada. No quiero que luego digan que soy sacramentalista, que una persona al bautizarse, mejor dicho, es salva y bueno. Pero lo que sí podemos ver es que el bautismo de alguna manera fortalece la fe y la promueve. Una persona que se bautiza, la bendición del favor de Dios viene a su vida. ¿Y por qué? Porque está siendo obediente a un mandato que el Señor ha dado. El Señor Jesús mandó a que los creyentes se bautizaran.
Y todo acto de obediencia trae consigo bendición. ¿Qué bendición? No sé, la que el Señor quiera dar. Pero el Señor va a bendecir a una persona que obedece. Y el bautismo es un acto que el Señor dijo que los creyentes debían hacer. Por eso lo llamamos los bautistas una ordenanza. Ahora, también trae la alegría que viene de profesar públicamente la fe. Yo soy de los que creo que no solamente se debe hacer por inmersión, sino que se debe hacer en un lugar público. O sea, se pierde el impacto del bautismo y de lo que éste representa, porque es una señal pública de tu fe. De alguna manera se limita un poco lo que éste representa cuando no se hace en un lugar público. ¿Cómo es un lugar público donde haya gente, donde haya no creyentes? Ahora, si vamos a llegar un poco más delgado, sería muy bonito hacerlo en aguas vivas, es decir, en un río. Pero gente que vive, por ejemplo, en Bogotá, donde es difícil acceder a un río, bueno, pues toca una piscina. Pero a veces la pila bautismal, que es hondita, hace que uno pierda el impacto a la sociedad. Hace que uno pierda el impacto de que no creyentes te vean diciendo públicamente, hombre, yo creo. A veces creo hasta más en bautizarlos en una piscina pública, donde haya gente viendo, ¿qué están haciendo? Están bautizando. La gente se impacta. Ha habido aún personas que me han contado testimonios de que mientras están bautizando o estamos bautizando a alguien, están predicando a la otra persona y la persona acepta empezar a escuchar de Dios, ir a la iglesia y ser evangelizada. Entonces viene una alegría profunda de la profesión pública de fe. Eso era lo que sucedía con las personas que se bautizaban en el primer siglo. Se estaban bautizando a ojos de todos. Imagínense el que se bautizaba en una comunidad griega, donde era una sociedad completamente idólatra, y con ese bautizo estaba poniendo su confianza públicamente, o más bien estaba exteriorizando, porque previamente había puesto su confianza en el Señor Jesús, pero estaba exteriorizando su fe. Era algo bien importante. Y finalmente, identificarnos con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos levanta y nos da ánimos para vivir una vida en santidad. Identificarnos con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es necesario bautizarse? Bueno, es una orden dada por el mismo Señor Jesucristo, pero no debemos decir que es necesaria para la salvación. Una persona que creyó en el Señor y por la providencia del Señor muere y no fue bautizada, entonces no fue salva. No, no, no. Una cosa muy diferente es la regeneración al bautismo. Recuerden, el bautismo no produce regeneración, el bautismo no salva, pero es una orden del Señor que el creyente, luego de haber nacido, se bautiza. Entonces, es una ordenanza dada por Dios y por eso es necesario bautizarse, pero no porque cree salvación. Ahora, sí es necesaria en torno a nuestra obediencia a Cristo, porque Él lo ordenó, porque Él así lo dijo. Y finalmente, ¿cuál debe ser la edad? Ahorita he hablado un poco acerca de esto. Pues se debe tener la edad suficiente para dar una profesión creíble de fe. O sea, que sea algo honesto de fe. Que no sea ni por influencia ni por presión, sino que sea algo verdadero.